magíster y doctorado en la Universidad de Sao Paulo y en su momento también nos acogió con gran cariño cuando nos tocó ir por allá, así que siempre al profesor Alejandro, al director de carrera y a mí, así que siempre recordamos con mucho cariño ese tiempo cuando nos tocó coincidir en Sao Paulo. Así que básicas, está físicamente en el edificio Biociencia, en el último tiempo estuvo encargado de uno de los laboratorios de diagnóstico de SARS-CoV-2 de nuestra universidad. Es bastante activo en docencia de posgrado también, tiene estudiantes del doctorado en ciencia, mención biología celular y molecular aplicada, trabajo asociado a enfermedades metabólicas, bastante interesante también. Así es que es uno de los colegas tecnólogo médico, que a pesar de que no participa en la especialidad, es bastante activo a nivel académico. Así que agradecemos, Álvaro, que te dé el tiempo de acompañarnos una vez más. Álvaro también ha trabajado con estudiantes de seminario de investigación de tecnología médica. Así es que también hay una bonita oportunidad de integrarse a las líneas de investigación que lidera Álvaro, en donde también trabajan, bueno, hay una línea de investigación con otra colega, Mónica, es también bien interesante en biociencia, así es que es interesante poder también interactuar, acompañarnos. Ahora, bueno, muchas gracias. Recording in Siempre para mí progress. un agrado y un gusto poder compartir. No tengo mucho más que agregar a lo que Nicolás aprovecho también de dejar los invitados a quien tenga interés de conocer nuestras líneas de investigación o quien tenga interés de desarrollar algún tipo de actividad investigativa durante su formación de pregrado. Siempre estamos muy llanos a recibirlo y serán bienvenidos en nuestro laboratorio. Bueno, sin más que agregar, los saludo a todos y vamos a comenzar. No sé si estoy habilitado para compartir aquí, Nicolás. ¿Se ve mi Ahí tela? está apareciendo. Perfecto. Ahora sí. Ok. Bueno, como les comentaba entonces el profesor Nicolás, la clase de hoy trata vamos a conversar un poquito sobre métodos de secuenciación de ácidos nucleicos. Eh, Tal vez en los últimos años, los métodos de secuenciación de ácidos nucleicos no eran tan reconocidos o no eran tan incorporados en el diagnóstico clínico ante diferentes herramientas del diagnóstico laboratorial, pero sin duda la pandemia de COVID-19 a la cual hemos estado enfrentando los últimos casi 2 años ya en el mundo, han abierto una puerta. O sea, siempre este tipo de desafíos con consecuencias catastróficas como ha sido el COVID-19 para la población mundial y sobre todo también para algunos países que aún están en el subdesarrollo o tienen mayores dificultades para acceder a estrategias de vacunación, definitivamente ha sido un problema de gran envergadura. Pero siempre estos desafíos, como yo les mencionaba, también están relacionados a grandes oportunidades. Y dentro de esas oportunidades está justamente el que se ha impulsado de forma importante diferentes herramientas de diagnóstico molecular. Y una de estas herramientas de diagnóstico molecular, así como otras que ustedes han estado revisando durante esta asignatura, están las herramientas de secuenciación. Vamos a ir revisando diferentes herramientas y diferentes estrategias de secuenciación que, como veremos más adelante, se dividen básicamente en dos grandes grupos. Aquellas que tienen que ver con la secuenciación dirigida, vamos a revisar aspectos detallados de lo que es
la secuenciación de Sanger y secuenciación por pirosecuenciación, que son dos métodos de secuenciación dirigida. Cuando yo hablo de secuenciación dirigida, se trata de secuenciar, de conocer el orden, ¿cierto?, de las bases nitrogenadas de una región de un genoma en particular, sea esta de un microorganismo o de algún órgano organismo de mayor complejidad. Y en un segundo grupo tenemos las que son conocidas como Next Generation Sequencing, ¿cierto? Que son plataformas de secuenciación masiva y que en los últimos años han venido teniendo un notable desarrollo en diferentes aspectos de lo que es el diagnóstico molecular. A modo de ejemplo, ya que estamos hablando justamente de cómo la pandemia ha ofrecido estas distintas oportunidades, muy temprano en la pandemia, la pandemia azotada de forma, y otras regiones del Oriente, ¿cierto? Eh, Justamente fue en Chile a la secuencia de este virus, este nuevo coronavirus que estaba causando esta pandemia, o que en esa época todavía se sospechaba que podía generar una pandemia que en marzo, ¿cierto?, del 2020 ya se declaró como tal, ¿ya? Eh, Vemos también, ¿cierto?, que no tan solo son grandes consorcios secuencia de ADN de las cepas que estaban siendo aisladas, en este caso en Brasil. Y aquí podemos ver ya cómo la Organización Mundial de la Salud Recording in por progress. ejemplo, con favorecer distintas medidas de salud pública, en este caso pensando en el combate de la pandemia, ¿ya? Yo he ido poniendo varios ejemplos pensando en el SARS-CoV-2. Esto no quiere decir que sean sus únicas aplicaciones, ya vamos a ver más adelante que existen muchas otras aplicaciones, pero una vez que conocimos la secuencia de SARS-CoV-2, y esto está muy en boga ahora, es muy importante saber si es que el virus puede mutar, sabemos que efectivamente el virus puede mutar, pero a raíz de estas mutaciones el virus puede tornarse más patogénico también, es algo que es muy importante preguntarse, o si hace algunos meses se hablaba mucho de la variante británica o variante alfa, que posteriormente fue quedando un poquito de lado porque fueron apareciendo otras variantes genéticas de SARS-CoV-2 que favorecían su infectividad, como por ejemplo la famosa variante Delta, eh, que podemos ver aquí, ya se declaraba en los primeros casos, era muy importante rastrearlo. Hoy en día tenemos ya un predominio de la variante Delta en nuestro país, ¿ya? Pero sí es muy importante, más allá de conocer el genoma, también establecer sistemas de vigilancia genómica, para lo cual son muy importantes. De ello, este consorcio mundial, que es el GSAID, que es una plataforma que permite ir identificando, o sea, se van depositando en estas bases de datos las diferentes secuencias, y en este sentido se puede hacer lo que hay acá es un análisis filogenético, o
sea, cada una de estas rayas que ustedes ven aquí y que se van dividiendo, eh, van diferenciando a nivel genético las distintas cepas de SARS-CoV-2. Sin transformarse en una especie distinta, tienen características filogenéticas que pueden hacer que se diferencien una de la otra y que pueden también establecer características fenotípicas distintas. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba, que la variante alfa, que está mencionada acá o identificada en color azul, que podemos ver básicamente en esta región, ¿ya? Y que tuvo un predominio importante en los meses, en los primeros mercados en función del tiempo, desde el comienzo de la pandemia, ya en las primeras secuencias que se fueron conociendo, básicamente hasta septiembre, octubre, como entre aproximadamente febrero a junio del presente año, eh, podíamos cómo había un predominio ya de la variante alfa, que era la variante, tomamos una foto del momento actual o del momento más reciente en esta imagen, podemos ver cómo ya se establece un predominio muy importante de lo que es la variante Delta. Y es así, atendiendo a razones evolutivas de cómo se van fijando en la población, es que al tener condiciones de infectividad mayor, se establece predominancia de distintas herramientas de vigilancia genómica que nos permiten acceder a la secuencia del virus. Esto es una imagen un poco más actualizada de lo que es nuestro país. Esto indica las cepas que fueron secuenciadas entre diciembre del 2020 y en noviembre de 2021 en nuestro país, ¿ya? Y aquí podemos observar que inclusive, ¿cierto? En nuestra universidad, hoy en día, la Universidad de la Frontera tiene una plataforma de secuenciación masiva que les voy a mostrar un poquito más adelante en la presentación. Eh, y esto nos ha servido como institución para establecer un laboratorio de vigilancia genómica que funciona hoy día asociado al núcleo de biorecursos, BioREN. Y aquí pueden ver que la universidad fue una de las últimas en sumarse a esta iniciativa, por lo tanto, aquí se puede ver cómo ya hay un predominio de la variante Delta por Recording in establecen progress. sistemas de vigilancia genómica y que permite, evidentemente, despertar cierto alertas cuando pueda surgir en algún momento alguna nueva cepa de interés o de preocupación. ¿Ya? Como les mencionaba, no tan solo el SARS-CoV-2, si bien en los últimos años se ha establecido como uno de los principales, ¿cierto? Motivos por los cuales la secuenciación genómica ha adquirido gran importancia, también existen distintos otros diagnósticos que son igualmente importantes y que también adquieren los ribetes de enfermedades muy frecuentes. Perdón, el mes pasado se celebró el Día Internacional del Cáncer de Mama y uno de los parámetros importantes en términos de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama es justamente las mutaciones en algunos genes como TP53 o el BRCA1 y 2. Particularmente estos dos están muy vinculados a lo que es el riesgo de cáncer de mama incluso ustedes los pueden ver en distintas guías clínicas, tanto para cáncer de mama, como ya les mencionaba, como para cáncer de ovario, en las guías clínicas
del Ministerio de Salud está presente una recomendación en función de establecer un diagnóstico identificando mutaciones en estos genes. Igualmente, la guía clínica para leucemia en personas mayores también recomienda la detección del cromosoma Filadelfia, para lo cual también se pueden ocupar algunas herramientas de secuenciación. Más allá de esto, y pensando también en un virus, una enfermedad viral como es el SIDA, ¿cierto? Causado por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, podemos también determinar que en las mismas guías clínicas se recomienda tanto la genotipificación del huésped, atendiendo a razones farmacogenéticas, el tratamiento, por ejemplo, con un antirretroviral, que es el abacavir, genera algunas reacciones de hipersensibilidad, para lo cual es recomendable la genotipificación, para lo cual, entre otras herramientas, se puede ocupar la secuenciación. Y también sabemos que existen distintas variantes de, el VIH que no responden a algunos tratamientos con retrovirales, antirretrovirales, perdón, por lo cual también es muy importante secuenciar la cepa de VIH cuando ésta no responde a un tratamiento para identificar posibles variantes en el virus que puedan determinar la baja respuesta al tratamiento. Igualmente, algo en lo que se ha avanzado mucho y para lo cual es muy importante la secuenciación genómica en distintos aspectos, ¿ya? O en distintas estrategias, que puede ser la secuenciación del genoma completo, la secuenciación exómica, que solamente va a secuenciar las regiones codificantes, y la secuenciación también de genes candidatos, ha abierto una puerta importante para identificar eh, a través de la secuenciación, ¿cierto? La causa de algunas enfermedades raras. Las enfermedades consideradas como raras son todas las que tienen una ocurrencia menor a 1 en 200.000 casos, y radica su importancia en que más de lo que el 80% de las enfermedades raras atienden a causas genéticas, por lo que es muy importante poder también identificar estas mutaciones. Bueno, ustedes vieron que partimos un poco por el final, ¿ya? A mí me interesaba poder abrir un poco lo que es la secuenciación para que ustedes comprendieran desde sus aplicaciones algunos conceptos técnicos que vamos a ir viendo durante el análisis de los conceptos teóricos, de cómo funciona, cómo es la química de la secuenciación y cuáles son las diferentes estrategias de secuenciación. Para esto, evidentemente, ustedes ya conocen diferentes aspectos relativos a la estructura de ácidos nucleicos, que es muy importante para conocer la química de secuenciación, principalmente cuando se trata de secuenciación dirigida, o sea, como la secuenciación de Sanger o la pirosecuenciación. También es importante para definir diferentes estrategias de secuenciación. Ya les comenté al comienzo, vamos a dividirlo en aquellas que son las secuenciaciones que están dirigidas hacia un fragmento específico, y cuando el proyecto es más ambicioso y que queremos conocer, por ejemplo, una secuencia muy amplia, un genoma completo o un transcriptoma, ¿cierto? Que se trata de conocer las diferentes secuencias de ARN mensajero, así como su abundancia. En ese caso vamos a seleccionar una estrategia NGS que nos permite secuenciar en paralelo múltiples fragmentos de ADN. Y vamos a revisar también a lo largo de esta presentación, muy superficialmente por una cuestión de tiempo, la química de secuenciación. ¿Ya? Entonces, ustedes conocen, por favor, pueden interrumpir, si es que hay alguna duda, pueden ir interrumpiendo la clase, no hay ningún problema, ¿ya? En relación a la estructura del ADN, ustedes ya la conocen bastante bien, me imagino. En esta clase, en esta asignatura, ustedes deben haber tenido algunos conceptos básicos, ¿cierto?, de composición de ácidos nucleicos, por lo que voy a pasar un poquito más rápido estos slides. Pero sí me interesa mucho que ustedes consigan determinar esta estructura básica de los ácidos nucleicos, que están compuestos, ¿cierto?, por una base nitrogenada, que sabemos que va a ser una adenina, una timina, una guanina o una citosina, un azúcar, que en el caso del ADN va a ser una desoxirribosa, y en el caso del ARN va a ser una ribosa, ¿ya? La diferencia radica en la presencia, en el caso de la desoxirribosa, en este caso tenemos un hidrógeno en el carbono 2. Son los 5 carbonos del azúcar: carbono 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Entonces, en el carbono 2
La diferencia está entre el ADN y el ARN, que la ribosa tiene un hidroxilo en esta posición, mientras que la desoxirribosa carece de uno de los oxígenos. Por lo tanto, aquí habría solamente un grupo hidrógeno en vez del hidroxilo al haber retirado un oxígeno, ¿ya? En la posición 3, en el carbono 3, tenemos un hidroxilo que es tremendamente necesario porque el carbono 3 se une con el grupo fosfato que está unido al carbono 5, ¿ya? Para generar un enlace fosfodiéster. Estos son todos conceptos que ustedes han visto previamente y que me interesa recordarlo porque son muy importantes para comprender cómo funciona la secuenciación de Sanger principalmente. Entonces, aquí podemos ver el por qué nosotros aprendemos, ¿cierto?, que la DNA polimerasa funciona extendiendo la molécula desde 5 a 3 líneas, ¿ya? Que es lo que vemos acá. Pero ¿por qué sucede esto? Esto es justamente porque aquí tenemos un nucleótido trifosfato, ya en este caso una timina, que es complementaria a la adenina que va a entrar aquí. Este grupo trifosfato, ¿ya? Va a ser clivado una vez que la DNA polimerasa cataliza la incorporación y va a quedar solamente un grupo fosfato, que es el que está acá, formando este enlace fosfodiéster, y justamente esta unión se forma entre el carbono 3 de la citosina que está acá, del azúcar vinculado a la citosina, junto al carbono 5, ¿cierto? Que está unido a fosfato también, pero corresponde al azúcar de esta timina y va a formar este enlace. Aquí salen dos fosfatos, les llamo la atención a esto porque este grupo difosfato también recibe el nombre de pirofosfato y también es muy importante para entender el concepto de pirosecuenciación. Entonces, en términos históricos, es muy importante el surgimiento del método de secuenciación de Sanger, que surge el año 75. Sin embargo, pasaron 20 años, o sea, 2 décadas, para conocer el primer genoma completo utilizando esta tecnología. Solamente coloco énfasis en esto porque así como surgen las tecnologías de secuenciación y fueron apareciendo distintos avances tecnológicos que permitían avanzar en la química de secuenciación de ácidos nucleicos, en aquella época faltaba el impulso de la informática para poder avanzar en paralelo. La, eh, la secuenciación de ácidos nucleicos y la informática surgen en paralelo para crear lo que es la bioinformática, ¿ya? Que ya es tema de otra conversación, pero que es muy importante para entender el cómo ha ido surgiendo las diferentes tecnologías de secuenciación y que cuentan con un factor común. Y ese factor común fue justamente el proyecto Genoma Humano, que nace a fines de los 80, a comienzos de los 90, y que tardó alrededor de 15 años, ¿ya? En un proyecto gigantesco, ¿cierto?, que involucró la participación de un consorcio de laboratorios a nivel mundial para poder finalmente determinar la secuencia de ácidos nucleicos del genoma humano. Y vean cómo pasaron prácticamente 30 años desde que surgen las primeras tecnologías de secuenciación hasta conocer la secuencia del genoma humano, justamente porque se carecía también del impulso de la informática acompañando estos modelos, ¿ya? Finalmente, mencionar cuando surgen tecnologías de secuenciación masiva. Al día se cuenta con diferentes plataformas comerciales de secuenciación lógico muy importantes para la implementación clínica también de la secuenciación, ¿ya? Aquí podemos ver la línea en verde representa el costo de secuenciar un genoma humano en función del tiempo. Y vean como aquí, alrededor del año 2005, hay un punto de inflexión importante en donde caen de forma muy importante los costos de secuenciar un genoma humano y en general los costos de las tecnologías de secuenciación. Y esto atiende justamente a la incorporación de estas plataformas NGS, como ya les comentaba. Y aquí podemos ver cómo, este caso es un ejemplo del cáncer, es cómo a partir del surgimiento de las primeras plataformas de secuenciación masiva, cómo aumenta el conocimiento. O sea,
creció en casi 10 veces en términos de números de publicaciones científicas. Entonces, es tremendamente importante lo que viene a aportar la secuenciación para el conocimiento de las bases moleculares, no tan solo del cáncer, sino de las distintas enfermedades. Entonces, como ya les mencionaba, ahora vamos a pasar a conocer un poquito de la química de secuenciación, de diferentes estrategias de secuenciación que incorporan la secuenciación de una secuencia de ácidos nucleicos específica, ¿ya? Por el contrario, también vamos a revisar las diferentes plataformas de secuenciación de nueva generación, o NGS, ¿cierto? Por Next Generation Sequencing, ¿ya? Aquí podemos ver distintos ejemplos, cada vez se van haciendo más diversos y más actuales y más eficientes estas distintas plataformas de secuenciación masiva. Pero sin dudas todas atienden a un mismo en esta clase, de forma un poquito más detallada, dos plataformas de secuenciación masiva, pero a mí me interesa que entiendan un poco más el concepto y las aplicaciones de las diferentes plataformas de secuenciación masiva. Entonces, en primera instancia, vamos a conversar un poquito de lo que es el método de secuenciación de sección, como dice acá, de la síntesis, pensando en una reacción de PCR. Me imagino que ustedes conocen una reacción de PCR. No sé si alguien pudiera comentarme cuáles son los componentes de una reacción de PCR, muchachos. Cualquier voluntario, si pudiera aquí brevemente comentarme qué es lo que se necesita en una reacción de PCR para que haya amplificación de ácidos nucleicos. Nucleótidos, el ADN polimerasa, buffer y partidores. Muchas gracias a ambas, Javiera, ¿ya? Entonces vamos a hacer un resumen acá. Me mencionan, ¿cierto? Incluyendo los nucleótidos, que también mencionó Javier. Pero antes de eso, voy a necesitar que los partidores se adhieran a la polimerasa, irse catalizando, ¿cierto?, la síntesis de la hebra en función de la presencia, ¿cierto?, de estos DNTPs, de estos nucleótidos, ¿ya? Nos faltó tal vez lo más importante, que haya ADN, ¿ya? Si no tengo un ADN molde, no hay amplificación, ¿ya? Todos ellos son componentes igualmente importantes, al igual que mencionó acá el buffer, que contiene los cofactores enzimáticos para que pueda la DNA polimerasa catalizar la síntesis de acierto por la respuesta, ¿ya? Entonces, pongamos atención acá a cómo funciona el método de secuenciación de sangre. Y básicamente, como mencionó Javiera, se requiere de los DNTPs para la síntesis de ADN. Y lo que hace el método de interrupción de síntesis es incorporar un tipo de DNTP que es modificado químicamente y que recibe el nombre de dideoxinucleótido trifosfato, ¿ya? O DDNTP, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Recordando, el desoxinucleótido trifosfato carece de un oxígeno aquí en la posición 2. Yo lo mencioné anteriormente, ¿cierto? Que radica en la diferencia que existe en el azúcar ribosa y desoxirribosa, ¿ya? Entonces, en esta posición hay un hidrógeno y hay un oxígeno menos, por lo tanto, esto recibe el nombre de desoxinucleótido trifosfato, ¿ya? Porque esto se trata de una desoxirribosa. Sin embargo, para el dideoxinucleótido, lo que tenemos es una segunda modificación y el dideoxi se trata de que falta un segundo oxígeno. ¿Y dónde falta este segundo oxígeno? En la posición 3. Y si hacemos un poquito de memoria, lo que yo les comentaba es que la
la síntesis de la hebra se produce justamente cuando se une un nucleótido que en su posición 5 tiene este trifosfato a el nucleótido que ya se unió y que previamente está disponible para recibir un nuevo nucleótido, ¿ya? Pero lo que necesita este nucleótido para poder recibir al DNTP que está entrando es que aquí haya justamente un oxígeno, que haya aquí un grupo hidroxilo, ¿ya? Un OH. Si no está el OH, no puede entrar un nuevo nucleótido. Y en esto se basa el método de interrupción de síntesis, utilizando nucleótidos, desoxinucleótidos modificados químicamente, en los cuales falta el grupo hidroxilo, ¿ya? En el carbono 3, lo que causa que cada vez que entre un didesoxinucleótido se interrumpa la síntesis al no tener la capacidad, ¿cierto?, la Taq-DNA polimerasa de continuar sintetizando una nueva hebra. Entonces, lo que se hacía antiguamente, ¿ya?, era hacer 4 reacciones en paralelo. Aquí tenemos de nuevo todos los componentes que nos mencionaban ambas Javieras, ¿cierto? ¿Cuáles eran? El DNA, ¿cierto? Los primers, los nucleótidos, pero además, aquí voy a tener, además de los 4 nucleótidos normales, ¿cierto? Los DNTPs, voy a tener, por ejemplo, en este caso, de la reacción de la citosina, además, una citosina modificada químicamente o didesoxicitosina. En este caso, ¿ya? Cada vez que entre en este tubo una citosina, o sea, cuando hay una guanina en la hebra molde, va a entrar esta citosina modificada químicamente, y al entrar la citosina modificada químicamente, que podemos ver acá, se interrumpe la síntesis. Entonces, ¿cuál es el resultado? Son fragmentos de distintos tamaños, identificando cada uno de estos tamaños la posición de una citosina, ¿ya? O sea, cuando entra la citosina modificada químicamente, se interrumpe la síntesis, generando fragmentos del tamaño de la posición de cada citosina. Ahora yo les pregunto, a ver si alguien me puede responder acá. ¿Por qué no siempre que entra una citosina se interrumpe la síntesis? ¿Por qué en el primer fragmento aquí se interrumpió la síntesis con la primera citosina, acá se interrumpió con la segunda citosina y acá se interrumpió con la tercera citosina? Eso va a garantizar que hayan fragmentos de todos los tamaños en donde hay una citosina modificada químicamente o bien donde hay una guanina en la hebra molde. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué existe esta diversidad de fragmentos en la misma reacción? ¿Alguna respuesta, muchachos? Ya, nos vamos a dejar pensar un poquito, pero vamos a continuar, ya para no atrasarnos con la clase. Si no llegamos a este resultado, me lo comentan al final y lo aclaramos, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que yo voy a tener en cada una de las reacciones son distintos fragmentos de tamaños específicos que al revelarlos, ¿cierto?, en un gel de alta resolución, van a indicar los distintos fragmentos que determinan la posición de cada una de estas bases modificadas químicamente. Hoy en día, esto se ha ido modificando al incorporar fluoróforos marcados, ¿cierto? Eh, marcando cada uno de los yo puedo ir determinando los distintos fragmentos, ya, cada uno de estas posiciones que ustedes ven representa una resolución de una base, ¿ya? Entonces, la diferencia de bases que hay de aquí a aquí es una, acá hay otra, ¿cierto? Una más, una más, una más, ¿cierto? Y cada uno de estos fragmentos tiene tamaños crecientes. Ese fragmento en pasar por el gel, ¿ya? Y
identificando los distintos colores o los distintos fluoróforos asociados, puedo ir determinando la posición de cada uno de los desoxinucleótidos, lo que se va a transformar en un electroforograma o cromatograma, como vemos aquí abajo, en donde cada pic, ¿cierto?, de fluorescencia que vemos acá corresponde a una base mediante la cual yo puedo ir identificando, ¿cierto?, cada base y su posición. Entonces, antiguamente, para que veamos el paralelo de cómo se hacía hace más de 30 años y que nos permitían ir conociendo la secuencia para cada una de las 4 reacciones que se hacía por separado, versus lo que se hace hoy en día, que es una única reacción que se revela en una electroforesis capilla, me permite determinar el orden de las bases a través de los distintos fragmentos y su posición. ¿Ya? Entonces, esto es un secuenciador automatizado, en este caso una AVI 3100, que permite la secuenciación simultánea de 16 muestras, que es la capacidad de hacer distintas electroforesis capilares, ¿cierto? En el sistema electroforético que está montado aquí al frente en la plataforma y que finalmente, a través de un sistema de detector que acá no se ve, nos permite ir leyendo los distintos fluoróforos y ir determinando, ¿cierto?, la posición de cada. Ok, muchachos, no sé si queda alguna pregunta en relación al método de Sanger. Si no hay preguntas, vamos a comenzar con un segundo método de secuenciación que recibe el nombre de pirosecuenciación. ¿Podemos continuar? Ok. Entonces, yo les recordaba, se formaba el enlace fosfodiéster, como lo podemos ver acá, ¿cierto? Podemos ver aquí en el nucleótido trifosfalfa-beticano. Y aquí podemos ver que apenas el fosfato alfa es el que forma el enlace fosfodiéster, pirofosfato. Y esto se ha transformado, ¿cierto?, a través de distintas tecnologías en un método de secuenciación. Pongamos atención. Recording in progress. Va a producir ATP, ¿ya? Y el ATP, en la presencia de luz, produce oxiluciferina, que es medible y produce luz, que nosotros podemos detectar para determinar la liberación justamente de un grupo pirofosfato, ¿ya? Ahora, si yo hubiese incorporado acá otra base, por ejemplo, una adenina, aquí no hubiese entrado por complementariedad. No se hubiese liberado pirofosfato, no se hubiese convertido nada a ATP y no se hubiese producido oxiluciferina. Por lo tanto, no habría aquí ningún pic de luz como lo vemos en este gráfico, ¿ya? ¿Qué pasaría con esa base adenina que entró acá? ¿Quedaría aquí dando vuelta? No, no queda dando vuelta. La apirasa se encarga de eliminar el exceso de base. En este caso, el exceso de timina se degrada por medio de la pirasa, o si hubiese sido otra la base, como el ejemplo, el segundo ejemplo que di en el caso de
adenina, también sería degradado por la apirasa. Entonces, la función de la apirasa es eliminar todo el exceso de bases, puesto que en este caso siempre se tienen que ir inyectando las bases una a una. ¿Por qué? Porque si yo incorporo DNTPs de forma genérica, o sea, adenina, timina, guanina y citosina, aquí la DNA polimerasa no va a parar de funcionar y va a ir incorporando en secuencia todas las bases, se va a formar mucho pirofosfato, se va a formar mucho ATP y no va a haber nada que sea identificable. Entonces la estrategia para poder leer la posición de las bases es que nosotros vayamos inyectando las bases en la pirosecuenciación de forma ordenada para así ir también ordenadamente detectando los distintos picos de luz cuya intensidad, y aquí pongamos atención, cuya intensidad va a determinar el número de bases que entran. Por ejemplo, si aquí hubiera una adenina y aquí otra adenina, y yo incorporo las timinas, aquí no entraría una timina, entrarían dos timinas, se liberarían dos pirofosfatos, se liberarían dos moléculas de ATP, y finalmente la oxiluciferina que se produce tendría un pic del doble de intensidad del pic anterior, que representa la liberación de un único pirofosfato producto de la incorporación de una única base en la secuencia. ¿Ya? Evidentemente, esto no se trata de la incorporación de una sola base en una secuencia de forma didáctica como lo estamos viendo acá, ¿ya? Los sistemas de detección tienen que ser tremendamente base, ¿cierto? Y una única secuencia, y la liberación de un único fosfato hace imposible que podamos detectarlos en función del tiempo. Lo que se hace aquí es amplificar la secuencia y básicamente mediante PCR, aquí ustedes lo que pueden ver son distintos clones y la secuenciación acontece de forma simultánea. Aquí tenemos el primer de secuenciación y finalmente se incorporan las distintas bases. Recuerden que la incorporación de una base va a hacer que se libere pirofosfato, ¿cierto? Producto de la acción de la sulfurilasa se produce ATP, producto de la acción de la luciferina se produce oxiluciferina y luz, lo que finalmente se va detectando en un sistema fotodetector que permite ir identificando las bases. Aquí de nuevo podemos ver el mismo ejemplo, pero aquí podemos identificar, por favor, aquí al centro, podemos ver de la forma en que van siendo adicionados los nucleótidos, y aquí vamos arriba anotando la secuencia. Hay un pic de luz que nos permite identificar que entró una guanina. Luego se incorpora una citosina con la misma altura y vemos que entró una citosina. Luego se incorpora una timina, no hay detección de luz, por lo tanto sabemos que no fue incorporada la timina, ¿ya? Por lo tanto, aquí no hubo una timina, se deja el espacio hasta detectar la próxima base. Luego se incorpora adenina, tenemos un pic con la intensidad de luz de los mismos anteriores, por lo tanto anotamos una adenina en nuestra secuencia. Luego volvemos a repetir el ciclo, comenzamos de nuevo con la guanina, veamos que hay un pic de luz que es el doble de los anteriores, por lo tanto aquí detectamos, ¿cierto?, que se incorporaron dos guaninas. Lo mismo sucede con la citosina, tenemos el doble de intensidad de luz, entraron dos citosinas y después vuelve a entrar ahora una única timina, anotamos una timina en nuestra base. Entonces, en función de la altura de los pics y el orden en que nosotros adicionamos los nucleótidos, determinamos que esta secuencia corresponde a una secuencia que es guanina, citosina, adenina, citosina, ¿ya? Y así podemos ir determinando el orden de las bases. Aquí podemos ver un ejemplo. Creo que ustedes ya dentro de las clases han tenido algunas experiencias con relación a variantes genéticas y lo que es un polimorfismo, ¿ya? Y aquí podemos determinar, ¿cierto?, para un individuo que es portador de un polimorfismo, que es un cambio de una timina por una guanina, podemos ver aquí el perfil y la aplicación, la utilización de la pirosecuenciación para determinar cuando un individuo es homocigoto TT, como el primer caso, cuando un individuo es homocigoto GG y cuando un individuo es heterocigoto TG. Vale la pena destacar que al ser un individuo heterocigoto, recuerden que el heterocigoto significa que las dos copias autosómicas de un cromosoma, en un cromosoma hay una secuencia o una base y en el otro cromosoma hay una base distinta.
Por lo tanto, tendremos una población mixta de ADN en donde en esa posición se difiere. Por lo tanto, la altura del pic cuando es heterocigoto es un poco más baja para ambas bases que cuando es un heterocigoto. Finalmente, solo para dar una pincelada sobre lo que es secuenciación de nueva generación, esto es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan, la estrategia, cómo funciona la secuenciación de nueva generación. La química, hay diversas químicas, hay diferentes estrategias para la preparación de una librería, distintas estrategias para la amplificación clonal y distintas estrategias para la secuenciación propiamente tal, ¿ya? La química de secuenciación. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes vean y comprendan cuál es el orden, el cómo se hace la secuenciación para estas plataformas de secuenciación masiva. Y voy a repetir aquí, lo que se hace es primero preparar una librería. ¿Qué es preparar una librería? Yo voy a tomar el ADN, ahora no pensando en un fragmento específico, ya, sino que voy a tomar todo el ADN, por ejemplo, de un genoma completo, que no necesariamente va a ser solamente el ADN, puesto que las plataformas de secuenciación masiva me permiten también secuenciar transcritos o microRNAs o ARN no codificados, de forma poder acceder también en términos no solo, sino que me permiten acceder a plataformas de análisis cuantitativos, donde yo puedo acceder, por ejemplo, al análisis transcriptómico de ARN, por ejemplo, de distintos transcriptos. ¿Ya? Entonces, en la preparación de la librería, lo que yo voy a hacer es fragmentar la molécula que yo voy a estudiar, sea esta ADN o ARN, ¿ya? Rojo alrededor de cada fragmento. Después, cada uno de estos fragmentos los voy a amplificar, ¿ya? Voy a hacer una amplificación clonal. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver dos estrategias de amplificación clonal. Una de ellas es la PCR en emulsión, en donde sería básicamente el mismo ejemplo que les mostré anteriormente para la pirosecuenciación, pero esto acontece en una emulsión. Esto pasa en una gota de agua que está dentro de una solución oleosa. En esta gota de agua, ya, están todos los componentes de la PCR y en cada, se trata de una esfera, se une un único fragmento de estos que están acá arriba y se procede a la amplificación clonal por PCR en emulsión. Y esta otra estrategia son dos. Recording in progress. A través de distintas químicas de secuenciación. Entonces, un glosario para que ustedes entiendan algunos conceptos, lo que ya les mencionaba como librería o biblioteca también se les llama, ¿ya? Va a ser finalmente, como yo les comentaba, cómo se hacía esta librería, pero finalmente representa una colección de fragmentos de ADN con adaptadores ligados en su extremo y procesados para su secuenciación. Entonces, el primer paso es generar esta librería que voy a llevar finalmente a secuenciación. Adaptador ya les mencioné, son los adaptadores que están en los extremos de cada uno de estos fragmentos que forman parte de esta librería. Un index es algo que a mí me permite una pequeña secuencia de nucleótidos que se introduce para identificar el origen de una muestra. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque básicamente este index representa una secuencia
que me permite secuenciar la muestra de distintos individuos. Por ejemplo, yo podría, retomando los ejemplos de SARS-CoV-2, yo podría secuenciar distintas muestras, distintas cepas, ¿ya? Distintos aislados de SARS-CoV-2 de forma simultánea, identificando cada uno de ellos con un índice. Después, el análisis bioinformático, voy a separar todos los fragmentos que corresponden a cada muestra. Cada uno de esos fragmentos va a representar lo que es un read. Y finalmente, la cobertura, ¿ya? Es el número de veces que yo veo cada uno de estos reads. Vamos a tratar de ir entendiendo esto de forma un poquito más detallada. Por ejemplo, esta plataforma, que es 454, usa la pirosecuenciación. Ya les comentaba, ¿cierto?, que se fragmentan primero los fragmentos, ¿ya? Esto corresponde a la elaboración de biblioteca, y utiliza la PCR en emulsión, que ya les comenté los detalles, para generar finalmente esto, que es lo que se lleva a secuenciar. ¿Cómo se va a producir la química de secuenciación? Estas esferas con todos los clones se colocan en una placa que contiene todos los componentes de la pirosecuenciación, que no sé si lo recordarán, pero básicamente era las distintas enzimas, ¿cierto? La DNA polimerasa, la sulfurilasa, la luciferasa, ¿ya? La apirasa, además de todos los componentes, ¿cierto?, necesarios para una reacción de PCR. Recuerden que están aquí también los de NTP, ¿cierto? Y los otros componentes de la pirosecuenciación. Esto se hace una placa en donde en cada pocillo de la placa cabe solamente una de estas esferas. Por lo tanto, luego se va haciendo la lectura de cada uno de estos pocillos y de forma simultánea. Esta es una placa que tiene millones de pocillos. Yo voy obteniendo la secuencia de cada uno de esos millones de fragmentos que voy secuenciando de forma simultánea. Ahora, muy brevemente, la plataforma de Illumina, ¿ya? Que básicamente son distintas plataformas que difieren en términos de capacidad, ¿ya? Pero estas son dos de las más conocidas, la plataforma HiSeq y MiSeq, ¿ya? MiSeq vale la pena destacar, que es la que está del lado izquierdo, es la que posee nuestra universidad, nuestra institución posee uno de estos equipos y que hoy en día está siendo utilizado para vigilancia genómica de SARS-CoV-2, ¿ya? Esta plataforma utiliza, ¿ya?, la PCR en puente para generar distintos clústeres de secuenciación. Esto es lo que yo les comentaba de cómo funciona la PCR en puente, que va haciendo que se doblen estos fragmentos por complementariedad de estos oligonucleótidos que están en la flow cell, y este mismo oligonucleótido, por el cual se dobló por complementariedad amarillo con amarillo, sirve como primer, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Si está este fragmento aquí, ¿ya? Se une, primero este fragmento está suelto, pero este mismo fragmento que lo capturó sirve como primer y genera una hebra complementaria. Si yo aplico aquí temperatura, por ejemplo, esta hebra se va a soltar de acá, ¿ya? Como ven acá. Y después se va doblando esta hebra, que está en hebra simple, y de nuevo aquí el oligonucleótido que está en amarillo funciona de nuevo como primer, y ahora tengo dos hebras que se fijaron a la superficie. Y esto va funcionando de esa forma hasta generar distintos clústeres de secuenciación, como lo ven en esta imagen, cuyo único requerimiento es que estén lo suficientemente distanciados uno del otro para no generar acoplamiento o lecturas erróneas. Entonces, en el primer ejemplo, en aquel que utilizaba la PCR en emulsión y nucleótidos asociados a esferas, para que no haya superposición, cada una de las lecturas se hace en distintos pocillos. Mientras que acá, ¿cierto? Cada una de las lecturas se hace sobre distintos clústeres de secuenciación. Posteriormente, la secuenciación por síntesis de un grupo de bloqueo que no permite la síntesis. Entonces, entra un grupo que está vinculado a un fluoróforo, se hace cuál es el nucleótido que entró, mediante la identificación del fluoróforo, se remueve el grupo de bloqueo, como podemos ver acá, ¿cierto? Y una vez que se remueve el grupo de bloqueo, puedo incorporar una nueva base que va a
venir de nuevo con un grupo de bloqueo incorporado, se hace nuevamente la lectura y así se va generando un nuevo. ¿Ya? La opción 1 es conocer mecanismos implicados, en la infección y patogenia del virus SARS-CoV-2. 2. Desarrollo de ensayos moleculares para detección o diagnóstico de SARS-CoV-2. 3. Identificación, genotipificación de variantes de interés clínico. 4. Vigilancia epidemiológica para el monitoreo de nuevas variantes. 5. Relacionar aspectos genéticos del huésped. 6. Conocer eh, mecanismos moleculares del huésped, nuevamente el ser humano, implicados en la respuesta contra el COVID-19. Alternativa 7, desarrollo de vacunas. Y alternativa 8, desarrollo de alternativas terapéuticas contra el COVID-19. La idea es que en esta encuesta, ustedes la van a responder a través de este link y que yo lo voy a copiar ahora en el chat. Eh, por favor, los invito a entrar el link que acabo de copiar en el chat, ¿ya? Y responder marcando las alternativas que ustedes estiman que son correctas, por favor. Si usted considera que la secuenciación no sirve para ninguno de esos objetivos, no marca ninguna. Si está considerando que sirve para cumplir los 8 objetivos, marca las 8. Si considera que marca algunas de ellas, marca la que ustedes considera correcta, ¿ya? Con cueva se me carga la reunión. Aprovecho, muchachos, si es que mientras van contestando la encuesta, yo no sé si habrá quedado alguna duda. En paralelo pueden ir planteando, formulando sus preguntas, comentarios. Son todos bienvenidos.
¿Pudieron abrir la encuesta? ¿Están contestando? Sí, sí se puede. Yo- profe. Te voy acompañando aquí. Hasta el momento tengo 6 participantes. Vamos a dar unos 2 minutitos, 3 minutitos más, Nicolás. Relacionado. Profe, Diga. respecto a la duda que dejó pendiente del método Sanger, ¿cómo? Que vives cagando. Al igual que acá, en donde están los didesoxinucleótidos modificados químicamente, no hay tan solo modificados químicamente, sino que también hay nucleótidos normales que permiten justamente de la molécula y que aleatoriamente entren citocinas modificadas químicamente en la posición de cada una de ellas. Ya, muchachos, no sé si quedó clara la respuesta. Vamos a dar la última revisión aquí a nuestra encuesta. Ya, muchachos, 24 participantes respondieron, ¿ya? De los 24 participantes, la opción 1, vamos a ir acompañando acá. Ya, primero, vamos a identificar cuál fue la opción que más se respondió. Ya, la que tuvo un mayor número de preferencias fue la vigilancia epidemiológica para el monitoreo de nuevas variantes, que justamente es una de las que yo esperaba, ¿cierto?, que se respondiera con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque lo vemos en el diario, vemos en la tele, yo les mencioné aquí varias veces, ¿cierto?, que la secuenciación se ha implementado en distintos laboratorios, entre ellos un centro de nuestra misma universidad, ¿ya? Que cabe destacar, el profesor Nicolás, como yo también hemos en alguna instancia participado colaborando de esta iniciativa, ¿ya? Pero justamente se ha puesto mucha énfasis en la utilidad de la secuenciación para vigilancia epidemiológica y evidentemente esta es una respuesta correcta, ¿ya? Entonces, hubo algunas personas que no seleccionaron, definitivamente es una de las aplicaciones más importantes. Pero déjenme mencionarles, muchachos, que todas las opciones eran correctas. Las 8 opciones eran correctas, ¿ya?
Entonces, tenemos acá, conocer mecanismos implicados en la infección y patogenia del virus SARS-CoV-2. Efectivamente, si por ejemplo yo trabajo primero, la secuenciación viral a nosotros nos permitió conocer cuáles eran las proteínas que eran codificadas por el virus. Eso nos permitió establecer en mayor o menor medida, por ejemplo, la similitud que tenía este virus con otros, o conocer que la proteína spike, la proteína S o la proteína de espiga, es una proteína que se conserva importantemente desde los primeros coronavirus, desde el SARS, desde el MERS, y que interactúan con la proteína EK2 de los seres humanos para poder generar una puerta de entrada para el virus. Entonces ahí podemos ver cómo ya la propia secuenciación genómica del virus nos abre ya muchas opciones para ir conociendo cuáles son los mecanismos implicados en la patogenia del virus, ¿ya? Eso solo para dar un ejemplo, hay muchas otras aplicaciones en ese sentido. El diagnóstico de SARS-CoV-2, evidentemente, conocer la secuencia del virus nos permitió diseñar, por ejemplo, estrategias por PCR en tiempo real. La famosa PCR para COVID, ¿cierto? Se hace una vez que nosotros logramos identificar el genoma viral o al menos parte de su genoma. Entonces, evidentemente, lo primero es establecer a través de herramientas de secuenciación el genoma viral para poder luego construir herramientas de diagnóstico. Muy bien ahí a las 21 personas que acertaron, ¿ya? Identificación, ¿cierto? O genotipificación de variantes de interés clínico. Muy bien, 22 personas respondieron que sí. Esto va muy enlazado a la primera opción que yo comenté, que era la vigilancia epidemiológica. Pero fíjense que son objetivos distintos. Se hace básicamente lo mismo, pero una cosa es que yo pueda asignar una cepa a un linaje conocido. Por ejemplo, yo decir, ya, secuencié esta cepa, corresponde, por ejemplo, a la variante Delta. Otra cosa es determinar cuando yo veo una cepa que no corresponde a ninguna de las anteriores y necesito asignarla para el monitoreo de nuevas variantes. Entonces, estas dos van muy, muy de la mano, pero evidentemente puedo ocupar la secuenciación para identificar o genotipificar variantes ya conocidas. Otra opción tenemos acá, que solo 7 la respondieron como correcta, que es relacionar aspectos genéticos del huésped. Yo creo que está cada vez más cerca. Es importante que ustedes sepan cómo funcionan estas herramientas, porque en ocasiones especiales, aún hoy, cuando no están estos equipos instalados en los centros clínicos, en los hospitales, a pesar de que ya hay en algunos hospitales, pero aun cuando no son tan masivos, sí, sí nos ayudan a resolver problemas complejos. Por lo tanto, es importante que ustedes manejen esta herramienta y que sepan también que en la universidad hay equipamiento disponible
para ayudarle a ustedes a resolver problemas cuando estén ya ejerciendo en el ámbito clínico. Así es que, pues, ya, Álvaro, por la clase, por el enfoque, muy agradecido. Bueno, cualquier consulta, vamos a dejar ahí también en el chat el correo de Álvaro, por si quisieran escribirle, y de todas maneras, bueno, me pueden consultar si se les pierde el correíto por ahí para poder ponerlo en contacto. Así que muchas gracias, Álvaro, por todo, y gracias a todos ustedes por asistir y Muchas acompañarnos. gracias a ti por la invitación, y bueno, un saludo a todos los futuros colegas, y espero que la clase haya sido de su interés. ¿Ya? Agradecido, un abrazo, saludos a todos, que tengan una buena semana. Chao, muchachos, que estén bien. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao. Chao, que estén muy bien.